exposición mía se basa, como la mayoría de las exposiciones, en lo que es la narrativa personal. Una narrativa personal que vamos a intentar de ir pasando. Una narrativa personal que es el resultado de la experiencia que yo he vivido como trabajadora y de la formación que he ido adquiriendo durante ese tiempo de participar en el mercado laboral. Empezaba el mes de noviembre, cuando una mañana salí de casa. Cogí un taxi que me llevó a la parada de un autobús. Y cuando me bajaron del autobús, subí a otro taxi hasta llegar a mi puesto de trabajo, situado a 35 kilómetros de donde vivía. No existían transporte accesible. Los únicos referentes legislativos que había era la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la Constitución Española de 1978. Acepté este trabajo porque hacía 16 meses que había terminado mi carrera como trabajadora social. Tenía un expediente académico bueno, pero sin ningún contenido en el currículum. Entonces acepté un trabajo de 18 horas semanales, repartida de lunes a sábado, con lo que significa que 6 días a la semana tenía que hacer este recorrido de ida y vuelta. Corrían los años 80 cuando empecé esta actividad profesional. Finalicé mi vida laboral 27 años más tarde y la acabé igual que con la había empezado, luchando contra los elementos, es decir, contra la administración, la inaccesibilidad y, en suma, contra el modelo hegemónico que nos discrimina a las personas con diversidad funcional. El hablar del tema del trabajo, del mercado laboral, la participación en el mercado laboral de las personas con diversidad funcional ofrece una cierta controversia por distintos factores. Por una parte, considero que por las distintas perspectivas de análisis. Por una parte, el enfoque basado en el funcionalismo, con su capacitismo, que se manifiesta a través del imperturbable deseo del modelo médico rehabilitador y su permanente objetivo de rehabilitarnos para hacernos productivos y funcionales a los sujetos, cosa que nos resulta bastante, cuanto menos, indignante. Segundo, los enfoques de base materialista que sitúan la participación en el denominado proceso de producción como garantía de plena participación social, cosa con la que tampoco estamos de acuerdo. Entre los dos enfoques, la desigualdad de oportunidades del colectivo para acceder al mercado laboral. Considero que los dos enfoques deben de ser superados, porque tenemos que aspirar a algo más de participar en el paraíso del trabajo. El objetivo debe de ser la ruptura del análisis y el modo de interpretar la diversidad funcional como hecho social que se genera desde el pensamiento hegemónico. Esto ya estaba dicho por autores, como veis, del ámbito donde surgió el modelo social al que ayer se hizo alusión en la primera mesa. Pero ello no significa oponerse a entrar en el mercado laboral de aquellas personas que lo deseen. Desde mi posicionamiento personal defiendo la participación en el mercado de trabajo y defiendo el tener el acceso a un salario digno con el que poder llevar nuestra vida sin que ello garantice, sin que caigamos en la falacia de que eso nos garantiza la participación social.
¿Y cómo se mantiene y cómo se legitima esta situación de desigualdad en nuestra participación en el mercado laboral? El pensamiento hegemónico se manifiesta en distintos frentes, pero fundamentalmente nos han educado en un proceso para socializarnos en que aceptemos empleos protegidos, puestos de trabajo singulares, venta de cupones, juegos de azar, entre otros. Y lo mejor de todo es quedarse en casa, porque ¿para qué va a salir a trabajar si esto es tan complicado? Y desde luego en que interioricemos que no somos sujetos productivos. En el caso de las mujeres, además, como ya ha quedado dicho en la primera mesa, ni reproductivos tampoco. Es curioso que cuando al fin llegamos a un puesto de trabajo y surge cualquier problema, lo primero que quieren es quitarnos del medio. Esto se hace una propuesta, una incapacidad, usted se va a su casa, está tranquila y de aquí nos quitamos el problema. Aquí no se adecua horario, aquí no se adecua espacio, porque en realidad es que esto no está hecho para ustedes. Y así es como el pensamiento hegemónico, unas veces con más represión y otras veces con menos represión, pero más sutilidad, nos aparta del proceso productivo o nos hace que aceptemos esos puestos, yo diría subordinados o singulares, por llamarlos de alguna manera. Yo decía que cuando empecé a trabajar existía poca legislación. No me voy a detener mucho en la legislación que existe, pero sí extraer algo de lo fundamental. La Constitución Española de 1978, en el artículo 35, establece que el derecho, el deber de los españoles de trabajar y el derecho a ejercer un trabajo y tener un salario digno, como estáis viendo reflejado en el artículo. El famoso artículo 49, que hoy no churría tanto en la redacción que tiene, cuando dice que los poderes públicos realizarán sus políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para el disfrute de los derechos que este título le otorga a toda la ciudadanía. Este artículo dio lugar a que en abril del año 1982 se aprobara lo que es la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Veamos a través del tiempo los distintos nombres que hemos ido adquiriendo, que nos han ido dando, y la famosa ley conocida como la LISMI, que en el título 7º refiere a la integración laboral. Y en el artículo 37 habla de la incorporación al empleo ordinario y en su defecto mediante la fórmula de empleo protegido. Es decir, que el pensamiento hegemónico se manifiesta también en todo en lo que es el marco legislativo, como no podía ser de otra forma. Por su parte, en el artículo 38 de la LISMI, habla a partir de ese momento se establece la obligatoriedad nunca cumplida de que todas las empresas públicas o privadas que tengan una plantilla superior a 50 trabajadores están obligadas a la reserva de un 2% de la plantilla para trabajadores con diversidad funcional. Esta reserva de 2% habría que hablar con mucho de ella, de las personas que acceden, de las condiciones y demás. Igualmente, la ley promovía que se establecerían subvenciones para adaptar los puestos de trabajo para constituirse como autónomos o mediante la modalidad de cooperativas. Posteriormente, y en el ámbito autonómico, la reciente ley de 2017 de septiembre sobre los derechos y atención de las personas
con discapacidad en Andalucía, en el título quinto se refiere a la formación y el empleo. En realidad, la ley lo que viene a profundizar en las propuestas que recogía aquella ya pasada ley LIMI de 1982. Considero que la propuesta más clara e inclusiva para acceder al trabajo la representa y viene recogida en el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que todos los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado en un mercado y en unos entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad. Esto es lo que dice la legislación, pero ¿qué es lo que dicen los datos? Los datos estadísticos, lógicamente hay que cuestionarlos, como todos son constructos sociales, donde tenemos que cuestionar el proceso de construcción, las categorías y las instituciones y organismos que colaboran en ello. En el caso de los datos que hay sobre población activa, sobre población, a partir de ahora voy a emplear el término de personas con discapacidad porque voy a emplear el término que el INEM nombra estos datos. Mientras para conocer los datos de la población sin discapacidad se publica el INEM todos los años, la EPA, la encuesta de población activa, para saber los datos sobre población laboral con discapacidad, fijaros, creo que aparece en la pantalla, la cantidad de organismos y de instituciones que contribuyen a ello. El INEM para eso tiene un convenio con el INSERSO, con la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre Discapacidad, sobre el SERMI, la Fundación ONCE, la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad, por fin aparece lo de la EPA y por si faltaba poco, el Registro de Prestaciones Públicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social y ya lo que faltaba, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el SAP, que como sabéis proviene de la ley del 2006. Es decir, ¿cuántos organismos, cuántas instituciones y qué sesgos tendrán los datos que se publican? Pero vamos a verlo. Bueno, en lo que nos dice, ¿qué es lo que dicen los datos? En primer lugar, hay una tabla que nos viene a hablar de lo que es la población activa, que como población activa fue definida en el año 2005 por el INEM, aquella que está disponible para trabajar y además hace gestiones para incorporarse a la producción a partir de los 16 o más años, y de la población inactiva, que es aquella, además en esa franja de edad, de 16 a 64 años, pero que no está disponible para ocuparse un puesto de trabajo, ocupar un puesto de trabajo, porque se ocupa de tareas en el ámbito doméstico, está jubilada o prejubilada, perceptora de otro tipo de pensiones, incapacitada para trabajar y otras situaciones análogas. Aquí lo vemos en dato absoluto, pero en la siguiente tabla lo veremos de forma más gráfica en lo que son los datos porcentuales. Y en los datos porcentuales vemos, podemos pasar. Y en los datos porcentuales podemos ver que
de las personas activas sin discapacidad frente a las personas no activas. En la gráfica vemos el elevado número de personas sin discapacidad que están disponibles y que están haciendo gestiones para encontrar un puesto de trabajo y que un porcentaje muy reducido lo tienen aquellas personas sin discapacidad que se encuentran en algunos de los supuestos que hemos ido viendo. En cambio, en lo que es en la barra, lo que son los datos de personas con discapacidad, encontramos cómo el número de personas activas es muy reducido y el de personas que no en edad laboral, pero consideradas inactivas, es muy elevado. ¿Qué es lo que nos viene a reflejar estos porcentajes y esta barra? Nos viene a reflejar que ese elevado número de población con discapacidad inactivo en realidad sería una población potencial para trabajar, sería una población trabajadora si el mercado laboral no fuera tan inflexible y si la mayoría de las personas del porcentaje que hay ahí no estuviesen recibiendo pensiones no contributivas o pensiones contributivas y no estuviesen catalogadas como que no pueden acceder a realizar ninguna actividad laboral. Es decir, que se trata, desde luego, de una interpretación totalmente sesgada de lo que son los datos. En la siguiente tabla nos aparecen los datos entre la población ocupada, que se define, como ya hemos dicho, toda la población que está realizando una actividad laboral. Y encontramos diferencias significativas en la población con y sin discapacidad, como no podía ser de otra forma. Y de estos datos observamos que la tasa de paro en las personas con discapacidad es del 26,19%, que supera casi en 9 puntos a dicha tasa de paro en las personas sin discapacidad. Ahí se pueden observar la población activa ocupada y la población activa parada. Con respecto a los siguientes datos, la distribución por sexo, creo que ya después de lo que esta mañana se ha dicho, pues aquí nuevamente volvemos a subrayarlo. Nos encontramos que en la población sin discapacidad, el 54,40% de los hombres son los que trabajan, frente al 45,60% de las mujeres. Pero en la población con discapacidad trabajan el 57,82% de los hombres, frente al 42,38% de las mujeres. Con esto venimos a ver que de los datos expuestos se observa que la categoría de mujer con discapacidad es la que tiene menor acceso al mercado de trabajo, que está 3 puntos por debajo de las mujeres sin discapacidad y, desde luego, a 17 puntos de los hombres del mismo colectivo. ¿Y cuáles son los datos de formación? ¿Qué es lo que sabemos de la formación de las personas ocupadas? De las personas ocupadas, atendiendo a los niveles de analfabeto, primaria, secundaria y programas de inserción laboral y estudios superiores, observamos que la población con discapacidad
es un 0,7%, no tiene estudio, mientras que la población sin discapacidad, la cifra baja al 0,2%. Con estudios primarios, la diferencia va de aproximadamente un 11% en personas con discapacidad y casi la mitad en el otro grupo. La diferencia observada en secundaria es en casi 7 puntos a favor de las personas con discapacidad, mientras que en los estudios superiores hay 13 puntos de diferencia en relación con la población sin discapacidad. Los datos el mayor porcentaje que se dé en los estudios secundarios, ahora veremos que tiene una correlación con lo que la actividad profesional, donde fundamentalmente trabaja el colectivo. Y de la distribución del sector laboral, la población ocupada se reparte entre agricultura, industria, son las categorías que se han elaborado, la construcción y los servicios. Y en esta tabla y gráfica observamos que el 82% de las personas con discapacidad se dedica al sector servicios, es decir, 7 puntos más que la población sin discapacidad. Por el contrario, en el resto de los sectores hay mayor porcentaje de las personas con discapacidad. Ello viene a mostrar que el sector servicios, y más concretamente el sector servicios que depende de la administración, es el que produce mayores oportunidades al colectivo para acceder al mercado laboral. En síntesis, los datos que tenemos después de las tablas que hemos visto, vemos que la población con discapacidad tiene una tasa de paro del 26,19%, aunque haya descendido desde el año 2016. Pero aún así sigue superando en más de 9 puntos a la población sin discapacidad. Por otra parte, la tasa de empleo de la población con discapacidad es del 25,9% frente al 64,% de la población sin discapacidad. Y en el caso de las mujeres tienen un 42,18% frente al 57% de los hombres del colectivo. Es decir, 15 puntos de diferencia y 3 puntos de diferencia, como ya he dicho, de las mujeres sin discapacidad. Y por último, de la población total activa de este país, solamente la población contratada, solamente un 1,52% tiene algún tipo de diversidad funcional. Estos son lo que nos dicen los datos anterior. Lo que nos dicen los datos y lo que decía la legislación, que como hemos visto, con toda la legislación y los programas que se... Vale. Quiero decir que esta es la situación que tenemos y que una vez que se llega a un puesto de trabajo, tampoco la situación es fácil. No es fácil por la inaccesibilidad que hay, tanto la inaccesibilidad física, cognitiva como sensorial. Y con frecuencia encontramos que este tipo de inaccesibilidad impide la promoción dentro de los puestos de trabajo, impide el traslado porque la empresa no hace los ajustes adecuados. En este sentido, entre los muchos casos que he conocido, he sido el de una pareja que estaba prácticamente al margen del departamento donde trabajaba porque la institución no le había posibilitado que participara
en los programas de formación digital, de diseño, dentro de su dentro de su actividad laboral, por no haberle facilitado un intérprete de signos. Por otra parte, el Departamento de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborables podría tener un papel fundamental en la adecuación de los puestos de trabajo. Sin embargo, no suelen implicarse, yo diría a veces, que ni escuchar las demandas de los trabajadores. No se han atendido. Pero la situación más agravada la he encontrado en personas empleadas, por ejemplo, en la venta de cupones o en empresas específicas para el colectivo. Y en este sentido, puedo poner, por ejemplo, una persona que iba con una cadena entre sus piernas y la silla de ruedas por llevar el expósito donde llevaba sus cupones. Tuvo un accidente, se cayó, se partió las dos piernas, evidentemente lo consideraron un accidente laboral, pero desde luego nunca se trató como una fuerte discriminación de sus derechos humanos como persona trabajadora y por supuesto no estuvo dispuesto a denunciarlo en ese sentido porque hubiera supuesto posiblemente la pérdida del puesto de trabajo. Y en cuanto a los sindicatos orientan su acción reivindicativa hacia los colectivos más numerosos. La baja representación que las personas con diversidad funcional tenemos en las empresas, tenemos en las instituciones, nos hace invisible también hacia la acción sindical. Por ejemplo, en la enseñanza, donde hay grandes limitaciones, ya para el alumnado todavía se multiplican más cuando la persona, el profesorado, un profesor, una profesora, tiene que acceder a la pizarra, a la mesa de trabajo, a la sala de junta, o simplemente llegar al aula cuando no hay ascensor o el ascensor se ha averiado. Durante 23 años he trabajado en una institución con una plantilla de más de 3.000 empleados. He tenido una excelente relación con los sindicalistas, las sindicalistas, pero jamás apoyaron ninguna de mis reivindicaciones. Por otra parte, y antes que el tiempo se acabe, sí que me gustaría incidir que lo que he empezado mencionando como una narrativa basada en mi experiencia laboral, no es una experiencia laboral, sino es una problemática que, como todas las que aquí se han ido formulando a lo largo de esta jornada, tiene su raíz en el ámbito político, donde hay que denunciar y donde tenemos que resistirnos a no asimilar esos discursos que nos persuaden, a esos datos que nos hacen apartarnos del mercado laboral, y tenemos que subvertir las categorías porque la participación en el mercado de trabajo, el tener un salario digno, es uno de nuestros derechos y también una herramienta fundamental para acceder a una vida independiente. Gracias. Ayer, cuando estuvimos escuchando a la muchacha hablando de accesibilidad, por ejemplo, Susana o Montserrat, estábamos todos riéndonos y jiji, jaja, y toda la pesca esa. En cambio, la diferencia con hoy, que se ha hablado de la violencia de género y la traba para encontrar el empleo, no se ha tratado del mismo modo. Pero lo que quería preguntar era, ¿no lo veis igualmente trágico la falta esa? Y por último, lo único era apelar a que no hace falta ir como humor, porque si vamos con
humor por la vida, por asuntos de accesibilidad arquitectónica, y nosotros vamos con una sonrisita en la boca, no nos van a tomar en serio. Y eso era todo, gracias. Más de una vez, de hecho en las reuniones estas muy complicadas, cuando os contaba ayer lo de Renfe y Adif, yo tenía neuralgias del trigénimo, 2 días antes, 2 y 3, y he salido a veces de los edificios de la Generalitat, el famoso que parece las Torres Hilton, estas, ¿no?, que tiene 13 plantas, aguantándome para llegar abajo y poder llorar, por no enganchar a alguien por los pelos. Y ya está, no digo nombres y más. O sea que cuando decía ayer también que hay que cuidarse, es porque a veces sí que nos reímos, pero porque, o sea, la tensión que se soporta no es poca. Bueno, respecto a la primera intervención y lo que ha comentado Carmen después, ¿no?, y ahora que también está Nico por ahí, y somos muchas las personas, ¿no?, implicadas en cuando hablabas, ¿no?, de personas activas y personas no activas, claro, ¿qué tipo de políticas existen, ¿no?, y qué tipo de legislación hay para que realmente fomenten que las personas con diversidad funcional seamos o no activas, ¿no? Porque el tema de compatibilizar prestaciones es una odisea, ¿no? Porque los parágrafos de la ley lo dejan tan abierto que te juegas, ¿no?, los pocos ingresos que puedas tener cuando a lo mejor no puedes sostener jornadas completas durante mucho tiempo o tienes una enfermedad degenerativa que evoluciona a brotes. Ojo, ¿no?, porque ese punto, ¿no?, que estamos reivindicando ahora de la compatibilidad de prestaciones me parece absolutamente clave. O sea, más vale que unas personas podamos trabajar 3 horas al día, ¿no?, que yo recuerdo ir con 22 años al INEM, ¿no?, y a servicios sociales y decir, no, mira, es que me acaban de diagnosticar tal, y decirme, uy, ¿te has planteado la incapacidad laboral? Hola, tengo 22 años, acabando una carrera, ¿vale? Entonces yo creo que aquí también, o sea, hay un marco de derechos de la Convención que no se corresponde con el marco de derechos que existe a nivel, o sea, es tan ambiguo que al final es te la juegas, ¿no?, a que te haga una revisión de grado, a que no sé qué, tal y cual, y acabes quedando una exclusión todavía peor de la que podías estar inicialmente, ¿no? Bueno, Carmen nos ha dejado claro que evidentemente también la parte laboral viene totalmente vinculada a qué típico de políticas educativas hay. O sea, a mí me encanta moderar la mesa después, pero porque yo no tengo título tampoco. Y ojo, ¿no?, en qué punto estamos, ¿no? Y también pues esto, ¿no?, el tema de, bueno, sí, un poco el equilibrio, porque a mí cuando se toca el tema laboral me da un poco de miedo, ¿no?, de no caer en los extremos. Es decir, yo creo que tiene que ser una cosa evidentemente muy personalizada y que cada uno, igual que todo el resto de los apoyos, tiene que ir un poco en función de esto, porque si no vamos un poco de el tema este de el trabajo nos hará libres, ¿no? O hay que trabajar 8 horas, no sé qué, tal, ¿no? Cuando realmente también al final es un tema de proyecto de vida, ¿no? Cuántas personas, y además ponía aquí, ¿no?, el gran porcentaje del colectivo, que somos en cierta manera el futuro, ¿no?, de las personas que venimos de enfermedades degenerativas, que las políticas laborales que existen es que no nos funcionan, ni nos van a funcionar. O sea, hay que cambiarlas, pero de raíz completamente. Entonces, hay un futuro a corto plazo y largo plazo, que es que o se retoma o mal vamos. Y por aquí, ¿no?, yo creo que pasa en el sentido de más vale trabajar 3 horas y tener tu propio proyecto de vida, que también, ¿no?, va desarrollado con una profesión, que no que realmente a todo el mundo le digan que sale más a cuenta, porque la administración yo estaba menos metida hace unos 20 años, cuando desde la Lliga Reumatológica fuimos a defender políticas de inclusión laboral, nos dijeron literalmente que salíamos más baratos jubilados, ¿no?, que realmente gestionar unas buenas políticas de inclusión laboral. O sea que aquí yo creo que hay que actuar a diferentes niveles, pero sin una garantía, ¿no?, porque al final es un tema de quedarte realmente en la exclusión, en la pobreza, de decir tengo 400 euros a quedarte a 0, ¿no? Hay que cambiar el marco legal para que realmente garantice esos derechos, no lo deje a la libre interpretación de depende de a quién le caiga el caso, realmente acabes en la calle, literalmente. Solo quería hacer un comentario, ya que antes han
hablado de los sindicatos. Yo he sido sindicalista muchos años, dejando aparte, punto y aparte, a la ONCE con su sindicato amarillo. Me parece que ningún centro especial de empleo tiene comité de empresa. Esto también había que hacérselo mirar.